milagro que esperabas acaba de entrar en tu campo, y si estás aquí ahora mismo no es coincidencia. Hay una ventana invisible abriéndose solo para ti, y febrero termina con una señal. Este sábado 28, el último día del mes, algo se mueve en el orden oculto de las cosas. No es una promesa vaga ni un deseo lanzado al aire. Es un hecho que ya está ocurriendo mientras escuchas estas palabras. La ventana se abre durante horas específicas y tú llegaste justo a tiempo. Hay personas que cruzan febrero sin notarlo, como si fuera un mes más. Un puente entre enero y marzo, nada especial. Pero hay otros, como tú, que perciben el peso distinto de estos días, la densidad extraña de este cierre. Febrero es el mes más corto del calendario, el único que no llega a 30 y por eso mismo actúa como un portal acelerado. Lo que otros tardan meses en procesar, tú lo estás condensando en estos últimos días. Y este sábado, el día 28, es el punto de quiebre. La ventana no permanece abierta para siempre. Se cierra con el mes y lo que no cruza ahora, espera. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en las últimas semanas sentiste que algo estaba por cambiar? Esa inquietud suave en el pecho, esa sensación de que tu vida estaba reordenándose sin que tú hicieras nada visible. No fue tu imaginación, fue el campo preparándose. El milagro ya está en camino hacia ti, no como una explosión repentina, sino como una corriente silenciosa que viene ganando fuerza desde hace días. Cada pequeña incomodidad que sentiste, cada duda que te hizo dudar de ti mismo, cada momento en que pensaste, esto no tiene sentido, era parte del ajuste. La frecuencia de tu vida estaba cambiando de canal y el ruido que escuchabas era la estática entre una señal y otra. Aquí empieza lo que nadie te dice sobre los milagros. No llegan cuando los persigues, llegan cuando dejas de bloquear su paso. Y tú has estado bloqueando, no por maldad ni por ignorancia, sino porque te enseñaron a desconfiar de lo fácil, a creer que todo lo valioso requiere esfuerzo brutal, sacrificio constante, dolor como prueba de mérito. Esa creencia es la puerta cerrada. La ventana que se abre este sábado no te pide que sufras para cruzarla, te pide que reconozcas lo que ya es tuyo. Observa tu cuerpo en este instante. No lo fuerces, solo obsérvalo. Hay una quietud extraña instalándose en tu respiración, un ritmo que no estaba hace 5 minutos. Eso es la señal física de que estás entrando en la frecuencia correcta. Cuando el milagro se aproxima, el cuerpo lo sabe antes que la mente. La mente sigue buscando lógica, evidencia, confirmación externa, pero el cuerpo ya está respondiendo. Un leve cambio en la temperatura de tus manos, una relajación sutil en los hombros, una sensación de espacio en el pecho que no estaba ahí cuando comenzaste a escuchar esto. Esto no llega por azar. Ahora te voy a contar algo que poca gente entiende sobre el tiempo. Febrero, al ser el mes más corto, actúa como un acelerador temporal. Lo que en otros meses toma semanas en desplegarse, aquí se condensa en días. Por eso sientes esta urgencia, esta presión suave pero constante en el pecho, como si algo tuviera que resolverse antes de que marzo llegue. Y tiene que resolverse, porque marzo trae otra frecuencia, otra energía, otra ventana. Si cruzas ahora, lo que viene en marzo se construye sobre este cruce. Si dejas pasar la ventana, marzo será solo marzo, sin la carga que este sábado puede entregarte. Los antiguos calendarios lunares sabían esto. Dividían el año en ciclos que no seguían la lógica romana de 30 días arbitrarios. Observaban los ritmos naturales, las mareas internas de la conciencia, los momentos donde el cambio es más accesible, y siempre marcaban febrero como un mes anómalo, un mes que rompe el patrón, un mes que no encaja en la norma. ¿Por qué? Porque febrero es el mes bisagra, el que cierra el invierno y prepara la primavera, el que termina los ciclos viejos y permite que los nuevos germinen.
Es el mes de la transición, y las transiciones son donde ocurren los milagros. No en la estabilidad, no en la rutina, en el cruce. Esto que estás escuchando no te encontró por accidente. Este video te eligió. Parece extraño decirlo así, pero hay algoritmos que no son digitales, hay corrientes que no necesitan cables. Llamémosle sincronicidad, llamémosle campo, llamémosle como quieras, pero el mecanismo es el mismo. Tu frecuencia y la frecuencia de esta transmisión se alinearon y esa alineación creó el momento que estás viviendo ahora mismo. Miles de personas vieron el título y siguieron de largo. Tú te detuviste. ¿Por qué? Porque tu campo estaba buscando esto sin que tu mente lo supiera. La ventana que se abre este sábado tiene una característica especial. Solo la ven quienes están listos para cruzarla. No es exclusividad cruel ni elitismo espiritual. Es física simple. Una frecuencia solo puede ser captada por quien vibra en su rango. Imagina un diapasón que suena a 432 Hz. Si tú vibras a 200 Hz, no lo escuchas. Pero si tu frecuencia sube a 430, 431, 432, el sonido te alcanza y entonces cruzas. Estas últimas semanas, sin saberlo, tu frecuencia ha estado subiendo. Los quiebres que sentiste, las pérdidas pequeñas, las despedidas sutiles, todo eso fue tu campo soltando peso para vibrar más alto. Y ahora estás aquí, en el rango correcto, y la ventana se hace visible. Hay una pregunta que probablemente está girando en tu cabeza. ¿Qué es exactamente lo que va a ocurrir este sábado? No un evento externo espectacular, no una llamada inesperada ni un cheque en el correo, aunque esas cosas pueden manifestarse después como efectos secundarios. Lo que ocurre es un cambio de estado interno. Tu identidad se reorganiza. Lo que creías que eras, lo que pensabas que necesitabas, lo que temías perder, todo eso se reordena en una nueva configuración. Y esa nueva configuración atrae, de forma automática, lo que le corresponde. El milagro no es algo que te llega desde afuera, es algo que empieza a emanar desde adentro. Observa cómo cambia tu respiración cuando aceptas esa idea. Una pausa más larga entre inhalación y exhalación. Un ritmo más lento, más profundo, como si tu cuerpo estuviera entrando en un estado de recepción. Eso es lo que ocurre cuando dejas de resistir. La ventana no necesita que la fuerces, necesita que te relajes lo suficiente para cruzarla. El milagro ya está en camino hacia ti, pero no puede entrar en un sistema nervioso tenso, en un cuerpo aferrado a controlar cada resultado. Necesita espacio, y ese espacio se crea cuando sueltas. Si esto te resuena, si algo en tu pecho se abrió un poco más mientras escuchabas estas palabras, hay una acción simbólica que sella este momento. Comenta: acepto el milagro que febrero me preparó. No es magia verbal ni ritual vacío. Es un gesto que le dice a tu sistema nervioso: estoy listo. Y cuando tu sistema nervioso recibe esa instrucción clara, el campo responde. Las coincidencias se multiplican. Las puertas que estaban cerradas empiezan a ceder. Las personas que necesitas aparecen. No porque el universo sea un genio complaciente, sino porque tu frecuencia ahora emite una señal clara, y lo que vibra en esa misma frecuencia puede encontrarte. Febrero cierra, pero no como un final. Cierra como un ciclo que se completa. Piensa en los últimos 28 días como una gestación acelerada. Algo en ti estaba formándose, algo que no tenía nombre ni forma definida, algo que no podías forzar ni apurar. Y este sábado, el día 28, es el momento del cruce, no el nacimiento explosivo, sino el pasaje silencioso de un estado a otro, de la duda a la certeza, de la espera a la recepción, de la búsqueda al encuentro.
El milagro ya está en camino hacia ti, pero necesita que dejes de perseguirlo para que llegue. Aquí hay una paradoja que la mente racional odia. Cuando dejas de necesitar algo, es cuando finalmente llega. No porque el universo sea cruel ni porque te esté probando. Es porque la necesidad desesperada emite una frecuencia de carencia, y la carencia atrae más carencia. Pero cuando sueltas la necesidad, cuando aceptas que ya eres completo sin eso que creías indispensable, tu frecuencia cambia, y en esa nueva frecuencia, lo que antes era imposible se vuelve inevitable. No lo persigues, permites. Aquí el campo se reordena. Piensa en todas las veces que intentaste forzar un resultado, todas las noches que te quedaste despierto planificando cada paso, calculando cada movimiento, tratando de controlar cada variable. ¿Funcionó? O más bien, ¿cuántas veces el resultado que obtuviste fue completamente distinto al que habías planificado? ¿Y aún así resultó ser exactamente lo que necesitabas? Eso es el campo trabajando a tu favor cuando dejas de interferir. El milagro no necesita tu control. Necesita tu confianza. Este sábado, cuando el sol se ponga y febrero termine, algo en ti va a sentirse distinto. No será una transformación escandalosa ni una iluminación súbita. Será una quietud nueva, una confianza que no estaba ahí antes, una sensación sutil de que todo está en orden aunque nada haya cambiado en lo visible. Esa sensación es la señal de que cruzaste la ventana, y una vez que cruzas, el milagro deja de ser algo que esperas y se convierte en algo que reconoces. Ya estaba aquí, solo que ahora puedes verlo. Las tradiciones antiguas siempre supieron esto. Los calendarios lunares, los rituales de cierre de ciclo, las ceremonias de umbral, todo apuntaba a lo mismo. Hay momentos en el tiempo que no son como otros momentos. Hay bisagras temporales donde el cambio es más accesible, donde la resistencia del campo es menor, donde lo que normalmente requeriría años puede ocurrir en horas. Febrero, al ser el mes más corto, al romper el patrón de 30 días, al existir fuera de la norma, actúa como una de esas bisagras. Y este sábado 28, el último día, es el filo de esa bisagra. En las culturas antiguas, el último día de un ciclo se trataba con reverencia. No se trabajaba, no se tomaban decisiones apresuradas. Se entraba en un estado de escucha, de observación, de disponibilidad para recibir lo que el ciclo había preparado, porque sabían que el cierre de un ciclo no es un final pasivo, es un portal activo. Es el momento donde todo lo que sembraste en los días anteriores se hace visible, donde las intenciones que lanzaste regresan transformadas, donde lo que pediste en silencio encuentra su respuesta. Este sábado no es un día cualquiera, es el portal de febrero, y tú estás en el umbral. ¿Qué pierdes si dejas pasar la ventana? Nada dramático. Tu vida seguirá. Marzo llegará de todas formas, pero habrá una diferencia sutil, un peso que podrías haber soltado y no soltaste, una frecuencia a la que podrías haber accedido y quedó en pausa. No es castigo, es simplemente física. La ventana se abre, se cierra, y si no cruzas ahora, tendrás que esperar a la próxima. Pueden ser semanas, pueden ser meses, pero este momento, este sábado específico, este alineamiento particular entre tu frecuencia y la frecuencia del cierre de febrero no se repite. Aquí está la parte que desafía toda lógica. El milagro ya ocurrió. No va a ocurrir si haces algo correcto. Ya ocurrió. El cambio de frecuencia ya se activó. La ventana ya se abrió. Lo único que falta es que tu mente lo acepte, que tu cuerpo lo registre, que tu identidad se actualice con la nueva información. Y eso ocurre cuando dejas de resistir, cuando sueltas la necesidad de controlar cada paso, cuando permites que lo que ya es tuyo llegue a ti sin interferencia. Lo sabes porque ya lo estás sintiendo.
La mente va a intentar sabotear esto. Va a decir, esto es muy simple para ser real. Va a decir, si fuera tan fácil, todos lo harían. Va a decir, seguro hay algo que no estás viendo, algún truco, alguna trampa. Esa voz no es tu enemiga. Es solo la mente haciendo su trabajo, protegerte de la desilusión, de la esperanza falsa, del dolor de creer y fallar. Pero en este caso, la mente está equivocada, no porque sea tonta, sino porque opera con información vieja, con creencias que aprendiste hace años, con miedos que ya no son relevantes. Tu frecuencia cambió, pero tu mente todavía no lo sabe. Y por eso sigue advirtiendo sobre peligros que ya no existen. Observa esto. En los próximos días van a empezar a ocurrir pequeñas señales, conversaciones inesperadas, mensajes de personas en quienes no habías pensado en meses, ideas que llegan de la nada y se sienten urgentes, sueños más vívidos, más claros, con símbolos que reconoces aunque no sepas explicarlos. Esas no son coincidencias, son confirmaciones. El campo te está mostrando que la ventana ya se abrió, que el milagro ya está en movimiento, que todo lo que necesitas hacer es mantenerte en esta frecuencia y dejar que las cosas se desplieguen. Hay algo más que necesitas saber. Este cierre de febrero no es solo tuyo, es colectivo. Hay miles de personas en este momento sintiendo lo mismo que tú. Una inquietud, una anticipación, una sensación de que algo está por cambiar. Y cuando muchas personas vibran en la misma frecuencia al mismo tiempo, el campo se amplifica. Lo que para uno sería un cambio sutil, para el colectivo se convierte en un salto cuántico. Por eso este video te eligió, no solo para tu propio cruce, sino para que formes parte de ese salto colectivo. Cuando comentas, cuando compartes, cuando dices en voz alta, acepto el milagro que febrero me preparó, no solo estás activando tu propia frecuencia, estás sumándote a una red de frecuencias alineadas. Y esa red tiene un poder que ninguna mente individual puede alcanzar sola. Piensa en esto como una sinfonía. Cada instrumento por separado produce un sonido, pero cuando todos los instrumentos se alinean en la misma frecuencia, en el mismo tempo, en la misma intención, lo que surge no es la suma de los sonidos individuales. Es algo completamente nuevo, algo que ninguno de los instrumentos podría producir solo. Eso es lo que ocurre cuando un grupo de personas cruza la misma ventana al mismo tiempo. El milagro individual se convierte en un milagro colectivo y la fuerza del campo se multiplica exponencialmente. No estás solo en esto. Nunca estuviste solo. Ahora, una pregunta que probablemente te estás haciendo. ¿Y si nada cambia? ¿Y si este sábado llega y se va y todo sigue igual? La respuesta es simple. No va a seguir igual, porque tú ya no eres el mismo que empezó a escuchar esto. La ventana no necesita que creas en ella para abrirse. Ya se abrió. Lo que necesita es que dejes de bloquearla con dudas, con miedos, con la necesidad de controlar cómo y cuándo llega el milagro. Suelta, permite, confía. La paradoja se resuelve cuando eliges. Hay una diferencia enorme entre esperar y permitir. Cuando esperas, estás en un estado de tensión, de vigilancia constante, de chequeo obsesivo para ver si el milagro ya llegó. Esa tensión bloquea la recepción. Es como tratar de escuchar un susurro en medio de un estadio lleno. No porque el susurro no esté ahí, sino porque el ruido de tu propia ansiedad lo tapa. Pero cuando permites, entras en un estado de relajación alerta, de disponibilidad sin desesperación, de apertura sin apego. Y en ese estado, el milagro puede entrar sin obstáculos. El milagro ya está en camino hacia ti. Solo necesita que bajes el volumen de tu mente. Si estás escuchando esto ahora, en este momento exacto,
no es porque el algoritmo decidió mostrártelo, es porque tu frecuencia lo atrajo. Llamémoslo intuición, llamémoslo sincronicidad, llamémoslo como quieras, pero el mecanismo es el mismo. Algo en ti sabía que necesitabas escuchar esto hoy, y ese algo es más sabio que tu mente, más preciso que tu lógica, más confiable que tu miedo. Ese algo es la parte de ti que ya cruzó la ventana y ahora te está llamando desde el otro lado. El tiempo se siente diferente este febrero, ¿verdad? Los días pasan más rápido, las noches más lentas, las horas se estiran y se comprimen sin patrón claro. Eso no es tu percepción fallando, es el tiempo mismo volviéndose más fluido cerca de un portal. Cuando una ventana se abre en el campo, el tiempo deja de ser lineal. Se convierte en algo más parecido a una espiral, donde pasado y futuro se tocan, donde las decisiones que tomas hoy ya están resonando en tu mañana. Y por eso este sábado importa tanto. No porque sea el último día del mes, sino porque es el punto donde el espiral se cierra y se abre al mismo tiempo. Lo que sueltas hoy, lo recibes mañana. Lo que aceptas hoy, se materializa después. Pero tiene que ser hoy, tiene que ser este sábado. Hay una enseñanza antigua que dice, lo que buscas te está buscando. No como metáfora poética, sino como descripción literal de cómo funciona el campo. Cuando deseas algo con claridad, sin desesperación, sin apego enfermizo, esa intención crea una onda en el campo, y esa onda viaja en ambas direcciones, hacia el futuro donde está lo que deseas y hacia el presente donde estás tú. Y en algún punto las dos ondas se encuentran. Ese punto de encuentro es el milagro. No es que lo creaste de la nada, es que lo permitiste llegar desde donde ya existía. Y este sábado es ese punto de encuentro. La onda que enviaste hace semanas, meses, tal vez años, finalmente regresa. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, no como un pedido casual ni como un favor, como una instrucción clara para tu sistema nervioso. Cuando te suscribes le estás diciendo a tu campo, quiero seguir recibiendo estas transmisiones, quiero mantenerme en esta frecuencia, quiero que el algoritmo invisible siga trayéndome lo que necesito escuchar en el momento exacto en que lo necesito. Y el campo responde. No porque YouTube sea mágico, sino porque tu intención clara crea un surco en el campo por donde la información correcta puede fluir hacia ti sin obstáculos. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar, no con todos, no con quien no esté listo. Pero hay personas en tu vida que están sintiendo lo mismo que tú, esta inquietud, esta anticipación, esta sensación de que algo está a punto de cambiar. Esas personas necesitan escuchar esto, no porque tú se lo digas, sino porque su propia frecuencia las está llamando hacia esta información. Y cuando compartes, no solo les entregas el mensaje, les das permiso para creer, para soltar, para aceptar que el milagro también es para ellas. Hay un detalle que marca la diferencia entre quienes cruzan la ventana y quienes la dejan pasar. No es inteligencia, no es mérito, no es suerte. Es disponibilidad. Los que cruzan son los que dicen, sí, estoy listo, aunque no entienda todo, aunque tenga miedo, aunque mi mente, dude. Los que no cruzan son los que dicen, primero necesito entender todo, primero necesito estar seguro, primero necesito eliminar todo riesgo. Pero la ventana no espera a que entiendas, espera a que elijas. Y la elección es simple, cruzas o no cruzas. No hay opción intermedia, no hay tal vez después. La ventana se abre y en ese preciso instante decides. Este es el momento de decidir, no mañana, no cuando te sientas más preparado, no cuando tengas todas las respuestas. Ahora, porque la ventana no espera, se abre cuando tiene que abrirse y se cierra cuando cumple su ciclo.
Y este sábado 28, al final del día, la ventana empieza a cerrarse, no con violencia ni con prisa, sino con la suavidad de algo que ya cumplió su propósito. Los que cruzaron, cruzaron. Los que no, esperan. No hay juicio en eso, no hay castigo. Solo física, solo tiempo, solo frecuencias que se alinean o no se alinean. ¿Qué vas a hacer con esta información? Puedes dejarla pasar, puedes guardarla. Como algo interesante pero no urgente puedes decir, después lo pienso. O puedes hacer lo que ya sabes que tienes que hacer. Aceptar, soltar, permitir. No es difícil. De hecho, es lo más fácil que vas a hacer en mucho tiempo. Solo requiere que dejes de pelear, que dejes de buscar, que dejes de intentar controlar. El milagro ya está aquí. Solo necesita que te quites del camino. Observa tu cuerpo una última vez antes de que esta transmisión termine. Ese peso en el pecho que cargabas cuando empezaste a escuchar, ¿sigue ahí con la misma intensidad? ¿O se aflojó un poco, se movió hacia un costado, se transformó en algo más ligero? Esa es la señal. El campo ya se movió, la ventana ya se abrió. Lo único que falta es que lo reconozcas, que lo aceptes, que camines hacia ella sin dudar. No corras, no te apures, solo camina. La ventana te espera. Este sábado, cuando llegue la noche, cuando febrero se cierre y marzo comience a prepararse, vas a recordar este momento. Vas a recordar esta transmisión, estas palabras, esta sensación en el pecho. Y vas a saber, sin que nadie te lo confirme, sin que nada externo te lo pruebe, que algo cambió, que cruzaste, que el milagro ya no es algo que esperas, sino algo que vives. Y esa certeza interna, esa quietud que no necesita validación externa, es la prueba de que la ventana funcionó. No porque alguien te lo diga, porque lo sientes. Ahora percibes la ventana actuando en silencio. Una alineación discreta en tu respiración, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta transmisión se apague, la frecuencia permanece contigo. Comparte este mensaje con quien lo sienta. Febrero cierra, pero la ventana que cruzaste hoy permanece abierta en ti. El milagro ya llegó, solo tenías que reconocerlo.